Seguimos aquí a mano limpia hablando del tema de Francia, el terrorismo en general, el tema religioso, ¿no? Ese odio religioso lamentable que existe. Y habíamos dejado, profesor, una pregunta en el aire. Yo estaba hablando un poco de la respuesta desmedida a esas críticas que había hecho este semanario. Sátira con relación a la religión musulmana, a Mahoma, y también había puesto en perspectiva lo que ocurrió durante aquella película hecha en California, una película mala de bajo costo que provocó en su momento, después del atentado de Benghazi, toda una serie de reacciones también desmedidas, desde mi punto de vista, en el mundo musulmán. Sí, el problema con esto no es solo el hecho de que es una crítica al profeta. La crítica quizás sea lo menos importante aquí. Lo realmente importante en esta cuestión es la representación de su imagen. Eso es lo que realmente molesta a los musulmanes. Ya podría ser con este caso que es con una bomba, o lo puedes representar con florecitas o con corazones. Dentro del Islam está muy mal visto, de hecho está prohibido representar la imagen del profeta, porque ellos creen que de este modo podríamos inducir a la idolatría. Y la idolatría dentro de no solo el Islam, pero sino las religiones monoteístas, ¿no? es un tabú, ¿no? Es un pecado. Así que por eso este tipo de cuestiones, como el vídeo o las películas, en todo este tipo de medios donde se representa personajes históricos como el profeta, que son sagrados o que tienen cierto, ¿no? Están investidos de cierta sacralidad, se ve muy mal, está muy mal. Es algo que no se debería hacer, y por eso crea esta reacción tan visceral incluso de los grupos más radicales y más islamistas. Hablamos de los grupos más radicales. Ahora, profesor, el mundo musulmán no es monolítico, no todo el mundo piensa igual. Y ahí quiero ir. ¿Cuáles son las distintas interpretaciones que puede haber dentro de ese mundo musulmán a esta respuesta desmedida contra esta revista? Sí, yo desde varios puntos he visto una respuesta vamos a decir, de rechazo completo. Muchos musulmanes quizás no estaban de acuerdo con la línea editorial de este periódico, pero consideran que ha sido un exceso totalmente desmedido, ya no solo en esta ocasión. Hemos visto a través de los años en otras publicaciones, por ejemplo, para los católicos han puesto al Papa, se han puesto una serie de figuras en situaciones que, por ejemplo, los católicos decían cómo han puesto al Papa a hacer esto, no voy a entrar en detalles, pero por supuesto que eso puede herir cierta sensibilidad. De hecho, a ese tipo de respuesta hay un gran paso. Efectivamente, y he recibido, por ejemplo, un montón de caricaturas que han sacado criticando el ataque, ¿no? Y demostrando que para gran parte del mundo árabe y el mundo musulmán no es aceptable. Si bien es cierto que era una provocación y que estaba mal dentro del punto de vista islámico, de ningún modo era justificable la pérdida humana, o sea, el atentado a una persona o la muerte de cualquier ser humano por esta razón. Voy a darle ahora las buenas noches a Javier Bonilla Bonil. Él es un destacadísimo humorista gráfico, caricaturista ecuatoriano, nos acompaña desde Ecuador. Él además ha tenido dentro de su país, específicamente con Correa, a través de caricaturas que ha hecho, muchísimos problemas. Primero, que era una reacción como periodista, humorista gráfico, a esto que ha ocurrido, a esta tragedia y a este golpe, ¿no? A los medios de comunicación, a la prensa libre y en cierta forma a lo que usted hace. Buenas noches. Sí, efectivamente fue una noticia muy impactante, muy dolorosa, como ya he comentado. Me ha tocado el corazón porque conocí a dos de ellos de manera personal. No es que yo haya sido su amigo íntimo, pero nos hemos conocido en circunstancias de encuentros de caricaturistas. Precisamente uno de ellos, Tiñú, uno de los asesinados, lo conocí en Bogotá en un encuentro organizado por esta organización, Cartoon Infortis, que nació precisamente luego de las amenazas de muerte que se produjeron a raíz de las caricaturas de Mahoma en el año 2000, no recuerdo hace cuántos años, pero que fue el primer caso. Ahí surge, con la iniciativa de Jean Plantu y Kofi Annan, secretario de Naciones Unidas, la idea de crear este grupo a través
la caricatura, del cartoon, crear culturas de paz y de tolerancia, de no a la violencia, etc. Entonces lo conocí a él, ahí hicimos una buena amistad, una hermandad, y a Bolensky también, que vino a Ecuador en una ocasión, lo entrevisté y pudimos compartir un poco. Pero más allá de eso, me golpea como ciudadano, no solo como caricaturista que mataron a los colegas, sino como ciudadano del mundo que creemos en un sistema donde podemos ejercer o debemos ejercer la libertad para expresarnos de cualquier modo. En su país, y le pido que sea lo más breve posible para aquellos que no conocen específicamente su trabajo en los problemas internos que ha tenido, ¿qué ha ocurrido con algunas de esas caricaturas suyas con Correa, con el gobierno ecuatoriano actual? Bueno, no solo las caricaturas, el periodismo en general ha estado arrinconado por el gobierno. Ellos declararon la guerra, literalmente ellos dijeron que sus enemigos eran la prensa. Y las caricaturas también, yo he sido objeto de un proceso en enero del año pasado y ahora también la próxima semana debo asistir a la Superintendencia de Comunicación por una denuncia que me pusieron por una caricatura. Cada año he tenido un encuentro, a más de que en los programas semanales del presidente demuestra completamente a los periodistas, nos llama de mentirosos, de sicarios de tinta, corruptos, etcétera, sin ninguna prueba. Entonces, el ambiente es muy difícil para los caricaturistas, somos continuamente llamados la atención y siempre desde las alturas del poder. Interrumpen un noticiero para dar su versión, un spot de 5 minutos para responder al caricaturista o al periodista o al activista social. Entonces, esa es la situación ahora en Ecuador. Muchísimas gracias, Bonille, por habernos acompañado. Interesante haberlo escuchado, importante además su testimonio en la noche de hoy. Javier Bonilla Bonil, humorista gráfico ecuatoriano. Ya para terminar el segmento, el análisis, Francia, estamos hablando del país del arte, el país de la bohemia, el país de las libertades, desde el punto de vista, y hay que ponerlo así. El país del romance. Del romance, seguridad contra derechos civiles, contra libertad. ¿Qué puede cambiar en París, en Francia? Mira lo que está pasando. La gente se alza en armas. La gente, y quiero hacer eco de las palabras que fueron pronunciadas hace poco por el representante de Francia, que este hecho es algo sin precedentes. Número uno, la cumbre que va a ocurrir, lo que quieren hacer a nivel mundial, es completamente, esa manera de pensar es completamente yuxtapuesta a lo que pensamos aquí o a lo que el gobierno de Estados Unidos hoy en día piensa aquí. Francia ha cambiado muchísimo, pero necesita retroceder o necesita mejorar en el sentido de que primero la gente va a querer que el gobierno ponga su seguridad por sobre todo. Eso es lo que te preguntaba, la seguridad sobre las libertades. Correcto. Porque lo que pasa está en que, es verdad, tenemos que respetar las libertades que tienen las personas, pero al mismo tiempo debe existir un balance, un balance bastante equitativo, bastante nivelado, respetando las libertades de las personas, pero también respetando los derechos de las otras personas. Es un balance difícil, bastante complicadísimo difícil, de poder conseguir. Pero se puede. Profesor, ¿qué piensa sobre el tema? Yo opino que Francia, igual que muchos sitios de Europa, estamos expuestos a que la extrema derecha, interpretaciones islamófobas comiencen a proliferar, el odio hacia el Islam aumente, y yo creo que eso es un peligro, y por eso estamos hablando de ese equilibrio. Hay que tener mucho cuidado. El ministro francés mencionó que eran cientos de personas que se están siendo perseguidas ya y vigiladas. Quiero decir, es un esfuerzo muy grande, pero también eso significa que hay un aparato del Estado constantemente mirándonos, y por lo tanto es muy fácil que atentados como estos, personas en la extrema izquierda como en la extrema derecha, lo utilice para avanzar un discurso xenófobo, un discurso racista, islamófobo, que lo único que hace es dar, yo creo, más oxígeno a estos grupos. Finalizo ahora regresando a Buenos Aires, Argentina. Dan,
Kucauca, como decía anteriormente, es analista de Medio Oriente, experto en terrorismo, y quiero saber su opinión sobre el tema. Yo mencionaba que Francia es el país del romance, decía por acá César, yo decía el país de la bohemia, el país de las libertades. ¿Qué cambia en todo esto y en este mundo que tenemos que enfrentar el terrorismo? ¿Cómo se crea ese balance entre seguridad y derechos civiles? Es un balance muy difícil para las democracias y los países que creen en la libertad, porque no se puede tener absolutamente todo, libertad máxima con seguridad máxima. Así que cada sociedad deberá ir buscando un balance correcto. De hecho, en Francia hay en este momento un plan de seguridad de máxima dureza, donde se restringe el acceso a los lugares públicos de todas las personas, y eso es una restricción, sin duda. Así que eso va a quedar en manos de cada sociedad, y sin duda uno de los objetivos, porque el primero parece ser religioso, el segundo parece ser político, pero uno de los objetivos principales de este tipo de atentados es atacar el corazón valorativo de cada sociedad, atacar básicamente los valores máximos que en ellas prevalecen, y estos son la libertad de expresión, la libertad en general, la democracia, la capacidad, el laicismo de las instituciones públicas, y esto es otro de los objetivos, porque en esa restricción de las libertades es donde pueden crecer sobre todo estos grupos que de paso son el modelo por excelencia que están buscando, simplemente imponer por la fuerza y a punta de espada sus valores, su interpretación de la religión y de la vida en general. Así que la sociedad occidental se encuentra amenazada no solo por el ISIS, no solo por Al-Qaeda en general, sino que hay más de 18 organizaciones terroristas activas en cuanto al terrorismo islámico en el mundo, desde Boko Haram en Nigeria, a Abu Sayyaf allá en Filipinas, a Jemaah Islamiyah en Indonesia, pasando por el Medio Oriente, etcétera. Así que nos enfrentamos en Occidente a una amenaza global, y la respuesta, por supuesto que no solo tiene que ser global, sino que tiene que tener en cuenta que se trata no solo de una confrontación militar, sino una confrontación de valores. Gracias por habernos acompañado hoy en el programa. Daniel, César, muchísimas gracias. Vamos a la pausa. Al regreso vamos a hablar sobre el tema de Estados Unidos y Cuba, que